Bien. Bien. Sí, gracias. Nuevamente saludos a todos ustedes, hermanos y hermanas. Hoy continuamos con nuestra serie, Primera de Corintios, y es el capítulo 4. Concluimos hoy el capítulo 4. Veremos el versículo 6 al 21. Y bueno, ofrezco este primer título, Viviendo como Jesús al imitar a quienes le sirven. Quizá, bueno, de hecho, esa era la intención de estas dos lecturas previas, Isaías 52, 13 al 52, 12 por un lado, y segunda de Corintios capítulo 4. Quizá pudimos percibir ese eco en la segunda con respecto a la primera, aquello que se anticipó que viviría este siervo de Yahvé, según Isaías 52, y como posteriormente uno de estos seguidores de este siervo de Yahvé, de Jesús, la experiencia que él mismo vive, un eco, un reflejo hasta cierto punto de lo que vivió Jesús. Y bueno, ese parece ser el tema que destaca aquí. Antes de entrar propiamente al texto que nos ocupa hoy, quisiera comenzar de esta manera y voy a presentar esta imagen y voy a hacer un silencio quizá de unos 5 segundos para dejar que ver qué efecto provoca en ustedes esta imagen y entonces retomaré mi exposición. Aquí va la imagen. Bien, quizás si no estaba del todo clara la imagen, en realidad es una fotografía. Bridgman, probablemente así se llamaba, creo, la persona que tomó esta fotografía, de las muchas, era un fotógrafo, y se trata de este evento, un obispo, dice así, digamos, la manera en que se registró este evento, un obispo del imperio bendiciendo estandartes nazis en Berlín en 1934. Este evento ocurrió en Alemania, en Berlín, en una iglesia, de hecho, en Berlín, en 1934, y alcanzan a ver la imagen de esta persona, un obispo. Se alcanza a ver que él porta un crucifijo, bueno, una cruz, digamos, levantando la mano, está en el acto de eh, consagrando, bendiciendo estos estandartes, estas banderas, estandartes nazis, símbolo ya clásico de este movimiento eh, político-militar allá en la Alemania de las décadas 30, sí, décadas 30 y 40, digamos, en el siglo pasado, en el siglo XX. Y desde luego, quisiera decir que cuando yo vi esta imagen, quizás esa fue su impresión también, hubo un shock de mi parte, esa disonancia que uno ve, lo que comunican estas imágenes, lo que quizá nosotros podemos asociar a la cruz, por un lado, y lo que según nuestro conocimiento de la historia, podemos asociar a esos estandartes nazis, a la suástica, la cruz suástica creo que le llaman, es decir, ese choque de contenidos, de eso que evoca cada uno de estos símbolos. Y aquí como, bueno, en esta imagen, uno abraza al otro, o sí, uno abraza al otro, digamos, en un sentido, es lo que está comunicando. Y ese es un shock, eso fue es un shock para mí ver esto. Y en efecto, si esto es lo que provoca la imagen, bueno, aquella generación de creyentes en Jesús, en esa década, la década de los 30, bueno, finales de los 20, década de los 30 en Alemania, en la Alemania del siglo pasado. Uh, Eso les planteó un desafío, y de hecho ese desafío hasta cierto punto lo recogió y lo confrontaron algunas personas, una de ellas
que abordó este desafío a su modo, a su manera, fue un teólogo suizo de nombre Karl Barth. Nació en 1886, murió en 1968. Él era profesor ya de teología en alguna universidad en Alemania y debido a su respuesta a este desafío, de hecho, tuvo que huir de Alemania y regresó a Suiza. A Suiza estuvo allí, en Suiza, su país natal, digamos, en la Suiza. Pero sí, en ese momento, bueno, se llegó a publicar en inglés en 1939. 1939, solo recuerdo, esta foto fue tomada en 1934 y por lo menos 5 años después sale a la luz en inglés este libro, escrito por Karl Barth, bajo el título de La Iglesia y el problema político de nuestro día. Ese era el título, es quizá una charla, una exposición, pero se plasmó esto en un libro. Y como subtítulo tiene, La Iglesia cesa de ser la Iglesia si se, digamos, si se encoge o si rehuye más bien de los problemas políticos, o sí, de los problemas políticos del totalitarianismo, digamos. Si lo dije bien. Uh, y esto es lo que llegó a decir Carver a su generación, a esa generación que tenía este dilema: ¿qué vamos a hacer? Porque en algún momento, en efecto, en algún momento, algunos sectores de la iglesia o de la cristiandad, si vamos a llamar así, algunos sectores de la cristiandad, como vemos aquí, bendijeron, abrazaron, asimilaron esta expresión cultural de su tiempo, de su momento. Y en fue pasando el tiempo. Ese es el argumento que desarrolla Karl Barth en este libro pequeño, pero muy uh, persuasivo y agudo, digamos, en su argumento. Si le dieron tiempo, se expresó este movimiento político y en la medida que iba pasando el tiempo, surgió, se fue develando, se fue revelando, se fue mostrando el verdadero rostro, la verdadera naturaleza de este movimiento, y entonces ello exigió de la iglesia una respuesta. Y eso es lo que plantea Karl Barth aquí en estos extractos que estoy presentando a ustedes. Por ejemplo, llega a decir lo siguiente: Karl Barth: estamos tratando con la pregunta de la relación de la iglesia con el problema político de nuestro día. Repito, esto es la década de los 30 del siglo XX en la Alemania, en el contexto alemán. Ahora bien, mi opinión, dice Karl Barth, es que el problema político de nuestro día es el problema del socialismo nacional alemán. Así se dio a conocer este movimiento, para el nombre corto, nazi, pero el socialismo nacional alemán, ese fue el término empleado. Más adelante, dice Carver en este libro: mi tesis es que mi tesis es que a la luz del socialismo nacional alemán no hay más neutralidad para la iglesia hoy, no más aplazar su respuesta con su sí o no. Y continúa: todo tiene su tiempo. Hoy es absurdo continuar cerrando los ojos y negar la importancia y carácter del socialismo nacional alemán como un experimento político. Es una dictadura que es totalitaria y radical, que no solo rodea y determina a la humanidad y al ser humano en cuerpo y alma, sino que suprime su naturaleza humana y no solo limita la libertad humana, sino que la aniquila. En ese argumento que va desarrollando Karl, presenta cómo este movimiento asoma, se presenta a la sociedad alemana. Y bueno, la iglesia en un momento dijo, bueno, como solemos hoy decir, le da el beneficio de la duda, pero va pasando el tiempo y se va mostrando el verdadero carácter, naturaleza de este movimiento, y aquí como lo describe Karl Barth. Y no solo eso, ya este movimiento rebasó ya las fronteras alemanas. Para entonces, en el 39, antes ya había invadido Polonia y algunas otras naciones, y estaba agudizando el problema. En Europa ya no era un problema solo alemán, era ya un problema ya europeo en realidad. Y continúa más adelante Karl Barth, dice: la iglesia y el socialismo nacional alemán están en polos opuestos y entre ellos hay un golfo sin un puente de por medio.
¿Es esta una opción política? Ahora, por una vez, siguiendo un famoso ejemplo, quiero decir ningún otro que Lutero, quiero realmente ser desafiante y decir sí, decía Carvar. Desde luego que se trata de una opción política. Y más adelante continúa. Cuando en el Apocalipsis el imperio romano fue final y conclusivamente percibido y designado como la bestia que sale del abismo, eso fue también una opción política. Bueno, esos son los precedentes, digamos, históricos y bíblicos de Karl para asumir esa postura personal suya y que comunicó a su generación. Y repito, en el caso de él, le costó perder su, su trabajo, digamos, su trabajo, su planta, su plaza laboral en una universidad. Ahorita no recuerdo el nombre de esta universidad en Alemania. Perdió su plaza laboral y por lo tanto regresó a Suiza, donde había nacido su país natal, y allí continuó ejerciendo esta vocación suya uh, como pastor teólogo. Pastor teólogo, pero es decir, él convocó a algunos de sus contemporáneos y les planteó que había que dar una respuesta ante este desafío y el suyo fue, sí, no puede haber esa comunión, si se quiere, entre la fe en Jesús y este movimiento, como en principio lo comunica esta imagen, alguien bendiciendo en nombre de Jesús, estos estandartes, todo lo que ello comunica significa. Repito, cuando vi esta imagen fue para mí un shock. Y es el desafío cultural que presenta nuestro entorno, como en la Alemania de las décadas 30 y 40 para aquellas comunidades cristianas. Igual se dio más bien, perdón, se dio en el primer siglo después de Cristo en esta comunidad de la cual estamos leyendo, estudiando, Corinto. En la ciudad de Corinto, en el primer siglo, especialmente en la segunda mitad del primer siglo, en la década de los 50, en la década de los 50, también se presentó este desafío. Nuevamente aquí estamos viendo el mapa de los dominios del Imperio Romano. Esta era la entidad política que imponía condiciones y términos a esta región del mundo, lo equivalente hoy a Europa continental, Turquía, el norte de África y parte del Reino Unido. Y aquí vemos la provincia de Acaya, donde se encuentra la ciudad de Corinto. Hoy día Grecia, bueno, estaba bajo el dominio del Imperio Romano y sí, que quisiera en esta sesión comunicarles, bueno, simplemente informarles. En el año 2001, Bruce Winter publicó su libro, así lo llamó After Paul F. Conan, una vez que Pablo dejó Corinto, una vez que Pablo se fue de Corinto, así tituló su libro, y el subtítulo de su libro, de este autor Bruce Winter, dice: La influencia de la ética secular y el cambio social. Y en efecto, la tesis de este autor que ha pasado gran tiempo estudiando la literatura de Pablo, especialmente Primera de Corintios, ha publicado por lo menos ya 2 o 3 libros sobre bueno, su obra, digamos, se ha centrado en explorar el trasfondo histórico de estos documentos paulinos, y en este caso en particular, Primera de Corintios, la tesis de él es la siguiente: dice, hay información importante de fuentes corintias antiguas, desde luego, uh, y cuando él se refiere aquí, fuentes, hay 4 tipos de fuentes: fuentes literarias, es decir, textos que se han podido recuperar, textos. Están las fuentes arqueológicas, estos artefactos arqueológicos, como por ejemplo en esa foto se ve una imagen de un camino, es decir, esas excavaciones que se hacen en la Corinto de aquella época, se hacen excavaciones, perdón, y se descubren, se recuperan algunos artefactos, y esos artefactos arqueológicos iluminan al analizarlos, al compararlos, al cotejarlos, iluminan el contexto de aquella época. Eso es un segundo tipo de. Un tercer tipo de artefactos son las inscripciones, justamente regresar a esa ciudad y recuperar algunas placas con algunas inscripciones, algunas columnas con algunas inscripciones. Ese es otro tipo de evidencia.
las inscripciones o evidencia epigráfica, si ese es el término, o epigramática, y finalmente la numismática, es decir, se recuperan monedas de aquella época, y en las monedas, tanto en el anverso como el reverso de la moneda, se comunicaba información, si había un grabado de el rostro, el perfil de alguna persona, con alguna inscripción alrededor, o bien algún símbolo que comunicaba algo de aquella época. Entonces, esta multiplicidad de fuentes es a lo que se refiere aquí este autor. Repito, hay información importante de fuentes corintias antiguas que describen las convenciones de la época, es decir, en este caso el primer siglo después de Cristo, que regulaban la relación discípulo-maestro. Primera de Corintios ofrece evidencia de que una vez que Pablo se fue de Corinto, los cristianos de ese lugar forjaron sus respuestas o formaron sus respuestas o definieron sus respuestas a Pablo, a Apolos y el uno con el otro, de la misma manera que los discípulos seculares hacían con sus maestros y compañeros. Y de hecho, quisiera en esta primera parte de la presentación, si me permiten, hacer una suerte de, bueno, presentar esta información. Y esto servirá como una suerte de repaso de lo que hemos visto. Repito, hoy concluimos el capítulo 4 y en realidad Pablo está desarrollando un solo tema, que es el desafío de la unidad al interior de la comunidad en Corinto. Esta unidad se había visto desafiada, se había visto quebrantada, había una fractura al interior, había un cisma, había cierta disputa. Y ese es Pablo en este documento que consta de 16 capítulos, los primeros 4, es decir, una cuarta parte de la extensión de este documento, 4 capítulos de los 16, los dedica Pablo a responder a este desafío. Era urgente, era apremiante, escuchó informes, escuchó reportes, por ejemplo, a través de los de Chloe, dice, de los de la casa de Chloe, y también a través de otras personas, y de entre toda la lista de asuntos a entender, el primero, el más importante bueno, el prioritario, por ponerlo en esos términos, fue atender ese problema de la división, del cisma al interior de la comunidad. Había estado en Corinto, estuvo casi 2 años, después escribe a la vuelta, este cuento escribe a la vuelta de 2 años después, por lo menos 2 o 3 años, y está atendiendo esto. De hecho, esta porción, los primeros 4 capítulos, por sí solo pudieron haber constituido otra carta. Por ejemplo, Filipenses tiene 4 capítulos, segunda de Tesalonicenses no va más allá quizá de 3 capítulos, es decir, esas cartas breves, cortas de Pablo. Esta bien pudo haber sido una carta en sí misma, concentrándose solo en este tema, pero desde luego Pablo respondió a otras preguntas, otras inquietudes, como iremos viendo Dios mediante en los siguientes domingos. Pero este es el tema importante, bueno, el tema apremiante, quiero decir, con este inicia Pablo su documento, es apremiante, es importante para él esto. Y bueno, recuperando este análisis que hace Bruce Winter, que en su tiempo, solo brevemente digo, de Bruce Winter fue por varios años el director de lo que en Cambridge, Inglaterra, se conoce como la Casa Tyndale House. Es un centro de investigaciones bíblicas, principalmente bíblicas y también éticas, digamos, tiene ese componente. Tuve oportunidad de asistir a algunas charlas, sesiones, conferencias allí y en alguna ocasión brevemente conversé con el autor de este libro, Bruce Winter, de nacionalidad australiana, pero por, no sé, quizá un par de décadas, a lo mejor fue el director de Tyndale House. Bueno, en su libro, él presenta evidencia que aquí solo resumo de esta manera. ¿Cómo te dice? Es decir, surgió, quizás recuerden que en algún momento vimos esta familia de palabras, Sofía, Sofos y Sofistes. Quizás recuerden, Sofía, que quiere decir sabiduría, Sofos es el adjetivo, Sofos o Sofé, sabio o sabia, que sí, Pablo emplea ambos términos en su documento, y está el otro término que llamábamos sofistes y que definíamos, son estas personas cuya, digamos que, cuya mercancía, lo que venden, digamos, es eso, pueden instruir, pueden enseñar, conocen algún tema, instruyen, enseñan, y especialmente una de esas ramas muy apreciadas en aquella época fue la retórica. La retórica era muy apreciada, muy valorada en ese tiempo. Bueno,
Los sofistas solían educar a los hijos de la élite de una comunidad. Esto es en general, y estamos hablando aquí de lo que se llama la segunda ola de los sofistas. Hubo una primera ola en el siglo quinto, cuarto antes de Cristo, a la que Platón aborda en sus obras. Esta es la segunda ola, digamos, el primer siglo, segundo siglo después de Cristo, en que tuvo su apogeo los sofistas. Bueno, repito, los sofistas solían educar a los hijos de la élite de una comunidad. El maestro sofista llegaba a una ciudad, por ejemplo, Corinto. Entonces, al llegar a la ciudad, esta persona enviaba de alguna manera invitaciones o convocaba, indicaba la hora y el lugar donde iba a presentar sus credenciales, iba a presentar a esa comunidad, se iba a presentar como maestro de oratoria y por lo tanto iba a declamar, es decir, iba a exhibir, iba a mostrar sus habilidades oratorias. Um, Así funcionaba. Y entonces cuando llegaba el momento de esa convocatoria, de esa reunión, de esa invitación, esta persona, el sofista, ofrecía un encomio o una suerte de alabanza de la ciudad en cuestión. Por ejemplo, si estaba en Corinto, pues hablaba de la historia de Corinto, y tratando como diríamos hoy día, ¿no? De conectar con la audiencia o de romper el hielo, si se quiere, era parte de las estrategias. Y en ese tiempo él permanecía sentado y después, de una manera sutil, se autorrecomendaba, presentaba lo que se llama técnicamente una apología de él mismo. Y entonces le preguntaba a su audiencia que le dieran, que eligieran, que escogieran un tema sobre el cual quisieran que él declamara, mostrara sus dotes como orador en base a ese tema. Y si le presentaban un tema del cual en ese momento él no se sentía del todo preparado, era la costumbre de la tradición, él podía pedir una prórroga, una demora de 24 horas, preparaba un poco más su tema y a la vuelta de ese tiempo nuevamente se llevaba a cabo la reunión y entonces exponía su tema. O bien, si el tema que le proponían en ese momento le era muy familiar, entonces lo exponía y cuando estaba listo para declamar, se levantaba de su asiento y entonces desplegaba sus dotes retóricas al exponer el tema, desde luego haciendo uso de ademanes, y pronto se paseaba por el escenario. Y al final de su presentación, entonces la audiencia lo evaluaba, ya sea que lo aceptaran, si les causó una buena impresión, si era buena, si era favorable la evaluación, entonces algunos de ellos, la élite por lo menos, resolvían enviar a sus hijos a estudiar con esa persona y él les iba a enseñar eso, oratoria, entre otros temas, e incluso podían contratar a esta persona para que los representara como ciudad o como comunidad ante, por ejemplo, la corte del emperador o ante algún otro asunto que requiriera la presencia, la voz o la mediación de alguien en favor de esta comunidad. Esa podía ser los roles y de hecho, en Corinto, de hecho, se recuperaron algunas estatuas de, por lo menos tres estatuas de tres personas, tres sofistas, a quienes en efecto la comunidad, en reconocimiento por sus servicios a la comunidad, por representar a la comunidad, así se les honraba, digamos. Uh, desde luego existía la posibilidad de que no fuese rechazado, de que fuese rechazado este sofista, este maestro sofista, y por lo tanto, pues él tenía que salir de la ciudad e ir a otra ciudad bueno, a intentar impresionar, digamos, y establecer su escuela ahí. Debe decirse que también el sofista se presentaba bien arreglado, bien vestido, la presencia física, el porte, la manera de vestir era importante, la etiqueta social era muy importante para ellos, para causar también esa impresión. De hecho, hay un pasaje donde alguien se le ve y la audiencia está tan impresionada por la presencia y la manera de vestir de esta persona que lo consideraban como un dios, o sea, como si se les hubiera parecido un dios, digamos. Así, esa fue la impresión que causó. También cuando el sofista era aceptado en una comunidad, el grupo de alumnos que tenía, bueno, se les llamaba estudiantes, el término que se empleaba era matetes, que es de hecho el término que emplea el Nuevo Testamento para referirse a los discípulos de Jesús en los evangelios o posteriormente en las epístolas o el resto de la literatura paulina, cuando generalmente leemos discípulo, probablemente se está empleando la palabra en griego matetes.
pero en el caso de los evangelios es eso, ¿ah? Los discípulos, los 12 discípulos o los discípulos de Jesús son esos, son matetés. Bueno, es decir, cuando el sofista era aceptado en la comunidad, sus estudiantes eventualmente llegaban a imitarle en su manera de hablar, en su manera de vestir, incluso en su manera de caminar y desde luego en sus habilidades retóricas o de declamación. Era parte de lo que se estilaba. El alumno imitaba al maestro. Y además, si había más de un maestro sofista en la comunidad, se formaba una suerte de rivalidad entre las distintas escuelas de retórica, si se quiere, donde los discípulos de una escuela mostraban su lealtad y por lo tanto su celo hacia su maestro, y al mismo tiempo entraban en disputas o en rivalidad con los estudiantes de otro maestro, con los estudiantes de otro maestro. Entonces, con todo esto, quizá nos haga más sentido lo que hemos estado leyendo en Primera de Corintios del capítulo 1 al versículo 4. Quizá al hacer este recuento de la evidencia que ofrece Bruce Winter, quizá nos haga más sentido lo que hemos estado viendo a lo largo de los primeros 4 capítulos. Y brevemente comunico esto. Por ejemplo, dice Dion de Prusa, un hombre que vivió del año 40 aproximadamente, en el primer siglo, al 120 después de Cristo. Dion de Prusa llegó a escribir lo siguiente, refiriéndose a una persona que él llama Diógenes, andaba exiliado, andaba por esa zona, llegó a estar en Corinto Diógenes y dice lo siguiente, ese fue el tiempo también cuando uno podía escuchar las multitudes de sofistas, aquí está nuestro término, sofistas, aunque él se refiere a este grupo en particular, sofistas desdichados en torno al templo de Poseidón, gritando y abusando verbalmente uno al otro y sus discípulos, como eran llamados, peleando uno con el otro. Muchos escritores leyendo en voz alta sus, dice así el autor, estúpidos trabajos, muchos poetas recitando sus poemas, mientras otros les aplaudían, muchos malabaristas haciendo sus trucos, muchos adivinadores de la suerte interpretando la suerte de otros, innumerables abogados pervirtiendo el juicio, y vendedores ambulantes vendiendo cualquier cosa que tuvieran. Desde luego, una multitud se reunió inmediatamente en torno a él, probablemente es Diógenes, pero ninguno de los corintios, pues ellos consideraron que no valía la pena, ya que ellos estaban acostumbrados a verlo cada día en Corinto. Y este autor, Dion de Prusa, se refiere a que alguien, presumiblemente de nombre Diógenes, aquí está la ciudad de Corinto, aquí está la ciudad de Corinto y relativamente cerca estaba este santuario de Poseidón. Y aquí es donde narra que estaban estos sofistas, entre otros, uh, así que vean la proximidad de uno a otro. Pero es decir, lo que nos dice es que en Corinto eso ocurría, no había necesidad de salir de Corinto para escuchar a un sofista. Lo podían ver ahí mismo en Corinto, ahí mismo en Corinto. Esa es una cita. Por ejemplo, otra persona que fue muy influyente en este movimiento sofista y especialmente en el arte de la retórica, fue un hispano, un español, digamos, eh, hispano de la provincia Hispania, en la provincia romana de Hispania, lo que es hoy España, parte de España, y se llamó Marco Fabio Quintiliano. Marco Fabio Quintiliano y su obra, escribió su obra Instituciones Oratorias, fue muy influyente en los primeros, quizá siglos posteriores, 4 o 5 siglos posteriores al suyo, siglo segundo al siglo cuarto, digamos, más o menos. Y entre otras, en este es todo un manual, digamos, para un orador, para formarse como orador y aquellos uh, que por ejemplo, en la disciplina, en las a quienes estudian leyes, quizá algunos a lo mejor todavía lleguen a leer este libro, bueno, o por lo menos en algunas escuelas de leyes en otras partes del mundo. Digo, esta es un extracto breve que dice, ya que hemos refutado las opciones contrarias, es decir, estaba abogando porque había necesidad de mandar a los hijos a estas escuelas de los maestros, de los sofistas, si se quiere, eh, dice, lo primero de todo, el que ha de seguir la elocuencia y ha de vivir en medio de grandes concurrencias y a la vista de la república, es decir, a la vista de la comunidad, acostúmbrese desde pequeñito a no asustarse de ver a los hombres y a no ser encogido con una vida oculta y retirada.
ha de explayar y levantar el ánimo, el cual con el retiro o se debilita o se amohece, para decirlo así, o se hincha y engríe por una falsa persuasión. Y recuerden, esos son términos, bueno, veremos algunos de esos términos en nuestro texto de hoy. Preciso es que se tenga por muy grande hombre el que no se compare con nadie, y continúa el texto, pero esto era parte de lo que se esperaba. Y finalmente una última cita en este sentido. Son estas disertaciones de Epicteto, igual otro personaje famoso de que perteneció a este movimiento de la segunda ola sofista, y en algún momento él habla de la presencia física. Y dice él, entonces ah, entonces, ¿qué hace al hombre hermoso sino aquello mismo que hace hermoso al perro y al caballo en su género? Eso mismo, ah, ah, dijo. ¿Y qué hace hermoso al perro? La presencia de la virtud propia del perro. Y al caballo, la presencia de la virtud propia del caballo. Y al hombre, ¿no será la presencia de la virtud propia del hombre? Así que también tú, si quieres ser hermoso, muchacho, esfuérzate en eso, en la virtud humana. ¿Y cuál es esa? Mira a quiénes alabas tú cuando alabas a alguien sin apasionamiento. ¿A los justos o a los injustos? A los justos. ¿A los sensatos o a los licenciosos? A los sensatos. ¿A los continentes o a los incontinentes? A los continentes. Pues sabe que al hacerte como uno de ellos te harás hermoso, y que mientras descuides eso, por fuerza serás feo, por más que hagas de todo parecer hermoso. Bueno, estos son extractos. Lo que he presentado son extractos. Hay mucha más evidencia que recoge, repito, Bruce Winter, que presenta el caso de lo que ocurría en Corinto. En Corinto llegaban estas personas, repito, estos maestros sofistas, hacían alarde de sus habilidades o dotes retóricas, y podían impresionar a la audiencia de modo tal que persuadían a la audiencia que después les enviaran a sus hijos, ellos los iban a educar, y se formaba ese vínculo maestro-discípulo, y había un celo de los discípulos o estudiantes hacia su maestro por un lado, y había disputa entre las varias acciones. Era importante cómo vestía uno, el porte, la presencia, y lo único que estamos viendo son estos valores que imperaban en esa comunidad de Corinto. Y presumiblemente ese es el trasfondo con el cual Pablo está uh, abogando en esta primera sección de su documento. Algo le ha pasado a la iglesia en Corinto. Cuando Pablo dejó esta iglesia, a la vuelta de 2 o 3 años, algo le ha pasado a esta comunidad, que los valores de esta comunidad, especialmente la sensación que causaban estos maestros sofistas, estaba permeando, estaba influyendo, estaba adentrándose al interior de la iglesia, y la iglesia estaba reaccionando como la comunidad fuera de ella, como su entorno cultural. Así que se formaban fracciones, o digamos, se formaban grupos en torno a uno de estos maestros, que en principio fue Pablo y posteriormente fue Apolos, y quizá en algún momento llegó a estar allí Cefas o Kefas con ellos, es decir, el apóstol Pedro. Y entonces se formaban estos grupos de discípulos en torno a estas figuras, y después rivalizaban entre ellos, se portaban como lo hacían afuera de la comunidad, el resto de la comunidad. Y este es el gran desafío que está abordando Pablo, cómo la cultura, de una manera quizás sutil, va ingresando, va entrando, va permeando la comunidad cristiana, la comunidad de seguidores de Jesús, y quizá de una manera imperceptible al principio, uh, pero después se va acentuando, se van arraigando estos valores de fuera que vienen hacia adentro, y que van en contra del evangelio mismo, en contra de Jesús mismo. Y esto es lo que Pablo en realidad ha estado abordando a lo largo de estos 4 capítulos, y con hoy concluimos. Y de ahí que lo primero que hace Pablo es este llamado a la unidad, les recuerda en qué consiste el mensaje de la cruz. De hecho, Pablo en algún momento llega así: me propuse, opté por no conocer otro tema. Es decir, Pablo no llegó a la comunidad de Corinto como los maestros sofistas, no llegó con este porte, con esta impresión física que causaban ellos, no llegó bien vestido. Todo lo contrario, Pablo dice que llegó con temblor, llegó con mucho temblor, llegó con temor.
como llegó frágil, llegó débil, quizá llegó enfermo. En esas condiciones de vulnerabilidad, Pablo llegó a esta comunidad y desde luego le vieron a Pablo y dije, bueno, desde luego Pablo no sintonizó, no estaba en sintonía con lo que se estilaba por cualquier maestro de Sofía. Y de hecho Pablo dice, yo no vine con estas palabras elocuentes de sabiduría, no la sabiduría de este mundo, no la sabiduría de los seres humanos, sino Pablo dice, yo no, en otras palabras está diciendo, yo no pedí que me dieran un tema sobre el cual yo declamara, todo lo contrario, lo único que Pablo quería comunicar era el mensaje del Evangelio, presentar a Jesús, dice, y a este crucificado, que resultó ser un escándalo para unos, una conmoción, especialmente decía para la comunidad judía, y una locura, insensatez para la comunidad pagana, pero para ambos, de hecho, hubo quienes se convirtieron de ambos trasfondos, tanto judíos como no judíos o paganos. Ese es a grandes rasgos lo que ha estado ocurriendo en estos primeros 4 capítulos. De ahí el contraste. Pablo no llegó con estas palabras elocuentes de sabiduría, presumiblemente sabiduría humana, no, él llegó y presentó el mensaje de la cruz. Y más que usar palabras persuasivas, dice Pablo, lo que digamos, corroboró o ratificó ese mensaje suyo, dice Pablo, fue el poder de Dios. El poder de Dios. No sus palabras, no su mensaje. Y la intención de Pablo es que no, la fe de ellos no quedase cimentada en esas palabras elocuentes de seres humanos, dice Pablo, sino en Jesús mismo. Bien, esa grande rasgos al recuento. Y la semana pasada vimos que Pablo, en efecto, usa 3 metáforas después para referirse a él, a Apolos, a los otros que han servido, que han ministrado. Usó la metáfora primero del campo, un campo para sembrar. Y dijo, dijo, yo he sembrado, Apolos regó, y reiteró y enfatizaba, pero es Dios quien hace crecer ese trabajo, esa obra. Esa fue la primera metáfora que empleó Pablo. La segunda fue la metáfora de del, del templo. Pablo dice que la comunidad, la iglesia en Corinto es el templo de Dios y se ha establecido, se ha colocado un cimiento y ese cimiento es Jesús, el Señor, el Mesías. No puede haber otro cimiento, dice Pablo, y sobre ese cimiento todos edificamos sobre ese cimiento y entonces Pablo comunica esa advertencia, nada más cuiden de que cómo construyen sobre ese cimiento. ¿Va? Algunos usan materiales sólidos que resisten al fuego y algunos usan materiales que no resisten al fuego y dicen, tengan cuidado porque va a llegar ese día, el día de nuestro Señor Jesús, en donde todo lo que hemos hecho allí va a ser examinado y por fuego, y por el fuego será probado, y algunas cosas van a, a- a superar, digamos, la prueba del fuego, otras no, otras serán reducidas a cenizas. Si bien dice la persona será salva, la persona que llevó a cabo esa obra será salva. Y la última metáfora que emplea Pablo es la de esta persona que está en una casa y esta persona hace el rol del mayordomo, del administrador de esa casa y administra los misterios de Dios para quienes habitan en esa casa. Así se ven ellos. Pero en resumidas cuentas, Pablo siempre se presenta como diáconos, es un servidor, un sirviente para los demás. No es esta figura elocuente, grandilocuente, como los sofistas, que tienen su imagen, su reputación, su veneración por la comunidad. No, Pablo se presenta de otra manera y en ese sentido es que Pablo concluye su argumento en capítulo 4 de la siguiente manera. Ahora sí ya nos vamos a enfocar finalmente en 1 Corintios 4 del 6 al 21 y veremos esta primera parte, el propósito. O sea, ¿cuál fue el propósito de estas metáforas previas? La del campo, es decir, es un campo donde se siembra y se riega y que Dios hace crecer, la metáfora del templo y la metáfora de la casa. Dice Pablo, ahora sí en 4:6, vamos ahora sí a ver el texto. Y justamente estas, aunque el griego no dice, lo dice así, pero está elidiendo el pasaje, pero suplimos la elipsis así. Y justamente estas metáforas, hermanos y hermanas, transformé o usé una y otra, o bien yo apliqué a mí mismo y a Apolos, dice Pablo.
Recuerden, decía en una de las metáforas, él es el que planta y Apolos es el que riega. En otras de las metáforas, él se presentó como el arquitecto, o bueno, como el maestro constructor, y en otra metáfora, él se presenta como el siervo, el esclavo a quien delegan la administración de la casa, el mayordomo. Así fue variando de metáfora en metáfora, pero Pablo se aplicó esas metáforas a él. ¿Y por qué lo hizo? No solo a él, sino pues dice él, debido a ustedes, por razón de ustedes, por causa de ustedes, de modo que en nosotros aprendieran el dicho, no más allá de aquellas como ha sido escrito. Debo decir que este pasaje, especialmente 1 Corintios 4:6, de este documento de 1 Corintios, es quizá el 4:6, en particular el 4:7, que es un pasaje complicado en términos del idioma griego, es un tanto oscuro, cuesta trabajo entender o tratar de, sí, de entender y traducir, digamos, a cualquier idioma, estas frases que Pablo emplea, la manera en que escribe aquí, especialmente en 4:6. Este es el consenso, por lo menos el consenso académico, de así, lo complejo que es esta expresión, pero más o menos parece que lo que quiere decir Pablo es esto, que es, en efecto, todas estas tres metáforas previas se ha aplicado al mismo, dice, con el fin de que, les recuerda, aprendieran el dicho, no más allá de aquellas como así escrito, es probablemente una alusión a, a este hábito de Pablo de estar citando la escritura en estos 4 capítulos, bueno, o por lo menos en los capítulos, en los 3 capítulos previos, Pablo ha citado la escritura para reforzar algún punto que ha expuesto. Hemos visto cómo ha citado al profeta Isaías, por ejemplo, entre otros, y veremos más adelante algunos ecos incluso de las palabras de Jesús, pero lo que les quiere decir Pablo es que estas actitudes de los hermanos en Corinto, hermanos y hermanas, de dejarse inundar, de dejarse influir por su cultura, contravienen lo que debe ser algo singular, algo característico de cualquier comunidad cristiana. No es la cultura, no es la voz de la cultura la que tienen que escuchar, es la voz de la palabra. En otras palabras, esto es lo que quiero, bueno, posiblemente esto es lo que quiere decir Pablo. Repito, el griego aquí es muy complicado, digamos, complejo hasta cierto punto, pero parece que esa es la idea que está diciendo Pablo. En vez de que atiendan y sigan los usos y costumbres de la cultura, en vez de que reflejen en la comunidad aquello que ocurre en su entorno cultural, esta manera de ser de los sofistas y cómo forman estas comunidades, estas escuelas y cómo se comportan unos con otros, cómo hay rivalidad entre ellos, hay celos. No es así, dice Pablo. Nosotros tenemos que, no, si algo hemos de seguir es la escritura, esta voz de la escritura, digamos, lo que está escrito ahí y no ir más allá de eso, de la escritura, de lo que marca, la que dicta la escritura. En otras palabras, la escritura y no la cultura, digamos, es lo que quiere decir aquí Pablo. De modo, dice Pablo, ni uno de ustedes, por causa de otro, se infle o se ensoberbeciere contra el otro. Es decir, no hay necesidad de que alguien sienta, esta afinidad por Apolos o por Pablo o por el apóstol Pedro o Kefas, y por lo tanto, debido a esa afinidad, le dé este motivo de inflarse o ensoberbecerse, y por lo tanto emprender esta rivalidad, como ocurre afuera, como ocurre alrededor de la comunidad, en el entorno cultural. No es así, eso no es lo que opera, no es lo que debe proceder, dice Pablo. Ese es el punto. 4:7, ya que a Pablo empieza a hacer una suerte de preguntas retóricas, si se quiere, para eso, para seguir con este punto. ¿Quién te separa o quién te distingue o quién te evalúa? Ocurría todo esto ahí. El sofista, el maestro sofista debía distinguirse del otro o bien era evaluado por la comunidad. Pregunta Pablo, ¿quién a ti te separa o te distingue? ¿Y qué tienes que no recibiste? Y hay un eco aquí de los temas que Pablo habló, recuerdan en capítulo 1, de esta acción de gracias que hace Pablo, la acción de gracias que hace Pablo, quizá recordemos, él da gracias a Dios en principio porque por la gracia que han recibido, la expresión de la gracia que han recibido ellos ya. Esa es una razón por la cual dar gracias. Ya recibieron eso. Y pregunta él, ¿qué tienes que no recibiste? O incluso dice, si recibiste algo,
que en efecto sí recibieron, dice, ¿por qué alardeas o te enorgulleces como quien no recibió algo? En otras palabras, vuelve a este punto Pablo. La cultura está teniendo tal impacto, tal efecto, que se portan o se comportan como eso, como los que están fuera de la comunidad, como el resto del entorno cultural. Y no se ve ese distintivo del Espíritu Santo en ellos, morando en ellos, ese efecto que debe tener ese distintivo del Evangelio. En Jesús 4:8 dice Pablo, a estas alturas, quienes han sido saciados hasta el hastío son ustedes. A estas alturas llegaron a ser ricos, aparte de nosotros, dice, reinaron o llegaron a ser reyes y desearía incluso que reinase, de modo que nosotros con ustedes reinásemos conjuntamente. Bueno, hay parte de eso. Quizá olvidé mencionar que se decía también de estos maestros sofistas, si eran aceptados, si eran admitidos por la comunidad, digamos, inauguraban su escuela y podían ser incluso contratados para representar a la comunidad en la medida en que la presencia y la influencia de este maestro sofista se acentuó en esa comunidad. Eventualmente, desde luego, el hecho de influir, digamos, en la élite política, económica, cultural de la ciudad, también les permitía a ellos de alguna manera, pues desde luego, influir en los asuntos de la comunidad e incluso representarlos ante la corte del emperador. Así que hay un eco también en este lenguaje de Pablo hacia esos usos y costumbres de los maestros sofistas y de cómo se comportaba la comunidad con respecto a ellos. Y quizá Pablo usa aquí algo de ironía. Quienes han sido saciados hasta el hastío son ustedes, a estas alturas llegaron a ser ricos, aparte de nosotros reinaron, desearía que reinase, es decir, la influencia económica y política que ejercían estos maestros. Bueno, Pablo digamos, la trae a cuentas con ellos y en 4:9 dice, ya que pienso, supongo, y aquí empieza quizá el punto de Pablo, empieza a revertir o a ir en contra pues, de estos usos y costumbres de una manera más frontal, directa. Dice 4:9, ya que pienso, supongo que Dios a nosotros, y este nosotros, ¿quién es este nosotros? Pablo precisa, dice los últimos apóstoles, uh, así dice literalmente en griego, los últimos apóstoles, y Pablo, recuerden, previamente ha mencionado particularmente a Apolos y a él, ya no mencionó a Kefas o a Pedro. Y este tema de los apóstoles primeros y postreros, o los apóstoles últimos, quizá lo veremos otra vez con más detalle en Primera de Corintios 15, donde Pablo presenta así a los apóstoles, a este grupo original de 12 discípulos de Jesús, a los que también los evangelios dan el título de apóstol, es decir, el apóstol que recibió ese título por andar con Jesús desde que Jesús inicia su ministerio y está todo ese tiempo con Jesús, esos quizá 3 años, y después bueno, Jesús muere y ven a Jesús resucitado y le ven ascender, digamos, ese grupo inicial bueno, de 12, después queda en 11 y después se va ampliando el círculo de esos apóstoles, digamos, y probablemente eso es lo que Pablo tiene en mente, los apóstoles posteriores. También se puede haber traducido así, los últimos apóstoles o los apóstoles posteriores. Uh, y probablemente Pablo aquí piensa en sí mismo, como quizá también en Apolos, porque Pablo en 1 Corintios 15 explícitamente él dice, yo sí soy un apóstol, de hecho así inicia su carta, Pablo apóstol, eh, 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 pero él reconoce eso, hubo esos primeros apóstoles, él es de los posteriores, de los últimos. Bueno, ese es el punto que está haciendo Pablo. A nosotros, a estos posteriores apóstoles, dice Pablo, nos exhibió como condenados a muerte. Es decir, Pablo empieza a contrastar lo que es su experiencia allí en Corinto y teniendo en trasfondo, repito, a estos maestros sofistas que llegaban, que convocaban, que impresionaban, que cautivaban y que después, si se establecían en la comunidad, empezaban a tener esta influencia económica, política en los asuntos de la ciudad. Y en cambio, dice Pablo, de hecho lo llegó a decir previamente, yo llegué temblando, yo llegué con miedo, yo llegué frágil, débil, vulnerable, y no pedí que me dieran un tema, lo único que mi intención era solamente proclamar el Evangelio de Jesús. Bueno, ahora Pablo dice que Dios a ellos los exhibió, los dio a conocer como condenados a muerte.
Dice, pues un teatro fuimos constituidos para el cosmos, es decir, para los ángeles y para los seres humanos. Ahora Pablo se presenta así. Ah, aquí hay un doble, quisiera decir, una doble referencia histórica. Por un lado, esta expresión de como condenados a muerte, ah, perdonen que no tengo ahorita alguna cita, pero abundan las citas. Era común, por ejemplo, en los tiempos en que dominó el Imperio Romano. Si pensamos, por ejemplo, en la revuelta judía de la década de los 60, cuando finalmente el Imperio Romano aplasta del todo esta revuelta judía, bueno, toma algunos de los líderes de esta revuelta judía y se los lleva a Tito allá a Roma, donde ya estaba su padre gobernando como emperador, y hacen un desfile, el desfile de la victoria, si se quiere, digamos, en la parte inicial de ese desfile, pues va el vencedor, eh, quien estuvo al frente del ejército y venció en esta revuelta, bueno, iba Tito y todos algunos soldados, y se mostraban a la multitud en Roma ahí como los victoriosos, y al final del desfile, a la cola del desfile, como diríamos, venían los presos, es decir, los presos de la guerra, los vencidos, los dominados, los conquistados, los derrotados. Y de hecho, uno de los líderes de la revuelta va ahí, que de hecho se presentó como Mesías ante esos grupos judíos. Y va ahí y es exhibido, ya desde luego ya va sentenciado a muerte, porque al final del desfile, y una vez que se le exhibió como la persona derrotada o el movimiento derrotado, la revuelta aplastada, entonces después le ejecutaban, ¿no? Quizá le crucificaron en este caso. Y así dice Pablo, así, esa es una metáfora. Pablo ahora está utilizando otra metáfora, esa es una, y la otra es la metáfora del teatro. Del teatro. Aquí en Corinto mismo, quizás se alcance a apreciar aquí en este mapa, de hecho hay un edificio en este mapa que se marca aquí como el teatro en griego, literalmente esa es la palabra teatro. Teatro en griego, de ahí viene nuestra palabra en español teatro. Y sí, existía, este era un escenario al aire libre, pero tenía una suerte de sus gradas y su escenario. Y también esa es la otra metáfora que emplea Pablo. Perdón, estaba aquí. Pablo, o sea, por un lado son parte de este espectáculo, digamos, de esta desfile victorioso donde ellos son ese grupo que viene al final del desfile, al final de ese desfile, y son los que han sido derrotados, digamos, y sí, al final del desfile son condenados, son ejecutados, digamos. Por otra parte, dice también son este teatro, ahí mismo, y el teatro era una referencia inmediata para los lectores de esta carta ya para la iglesia en Corinto. Pues obviamente ahí podían ver el teatro y ahí se presentaban estas obras. Y dice Pablo, somos un teatro, fuimos constituidos para el cosmos. Así como la iglesia es un templo, ahora dice Pablo, ellos son un teatro para el cosmos, es decir, tanto los ángeles como los seres humanos. ¿Y cuál es la obra que se monta, que se presenta en ese teatro? Porque también el término teatro puede entenderse, no solo es el teatro en sí, el lugar, digamos, donde se presenta la obra de teatro, también el término en griego puede referirse al escenario mismo o a la obra de teatro mismo. Pueden ser esas tres acepciones y luego Pablo entonces empieza a elaborar esta obra de teatro, quizá en tres actos, si se quiere. Primero empieza a decir, nosotros somos, nosotros insensatos o estúpidos, dice Pablo, así es el término, somos debido al Mesías, pero ustedes, empieza a establecer esa diferencia, pero ustedes son sensatos, sensatos o prudentes son en el Mesías, empieza a establecer estos contrastes, Pablo, y su intención es ir en contra de los usos y costumbres de la cultura. La cultura aprecia más bien a los que llegan de fuera y que impresionan con sus palabras, que están bien vestidos y que eventualmente ejercen tal influencia en la comunidad. Pero dice Pablo, no, yo no llegué así ni bien vestido, ni soy evaluado e impresiono por mis palabras sabias. No, no, dice, yo soy un insensato, soy un estúpido debido al Mesías. Son ustedes los sensatos y prudentes, y no da cuenta, dice Pablo, nosotros débiles, impotentes, enfermos. Así llegó Pablo a Corinto, en esa condición de fragilidad, de vulnerabilidad. Todo lo contrario, los maestros sofistas debían impresionar con su porte, su manera de vestir, su manera de caminar, su manera de hablar, sus dotes oratorios.
Pero dice Pablo, nosotros débiles, ustedes fuertes, poderosos, ustedes tenidos en alta estima, nosotros sin honor, sin importancia. Y en efecto, los maestros sofistas eran apreciados. Repito, se recuperaron por lo menos 3 estatuas de sofistas donde eventualmente la comunidad les honró, les consideró en alta estima. Continúa, pasa, digamos, al segundo acto de esta obra de teatro. Dice, hasta el momento actual, incluso estamos hambrientos y sedientos y mal vestidos. El agudo contraste con aquellos maestros sofistas que llegaban bien vestidos, que tenían que cuidar el porte, la presencia, e incluso algunos llegaron a impresionar de tal modo que eran considerados como dioses. Y aquí dice Pablo, todo lo contrario, hambrientos, sedientos, mal vestidos, somos bofeteados o golpeados, estamos sin estabilidad o sin una residencia fija, y además cansados o agotados trabajando con nuestras propias manos. Este es, dice Pablo, este es el teatro, somos ese teatro, somos este escenario, somos esta obra, obra de teatro, así es. Es decir, es totalmente lo opuesto a este movimiento de maestros sofistas que imperaban por esas ciudades, que llegaban e impresionaban. Y Pablo es todo lo contrario, dice Pablo. Nosotros somos, sí, lo opuesto, para no repetirlo. Y continúa, digamos, el tercer movimiento, el tercer acto de esta obra. Y aquí vienen los ecos. Dice, siendo abusados verbalmente, nosotros bendecimos. ¿Y dónde hemos escuchado antes nosotros estas expresiones? Bueno, quizá aquí hay un eco de Jesús. De hecho, en el Evangelio de Lucas, perdonen que no les ponga aquí la cita, usa exactamente los mismos términos, la misma expresión en griego, prácticamente la misma. Siendo abusados verbalmente, nosotros bendecimos. Bendecís y no maldecís, dijo Jesús en Mateo 5, ese pasaje conocido como el Sermón del Monte. Hay un eco de esto. Siendo abusados verbalmente, nosotros bendecimos. Siendo hostigados o perseguidos, nosotros aguantamos o toleramos. Siendo difamados o calumniados, nosotros animamos o exhortamos o alentamos. Y concluye así esta obra de arte, donde al principio eran los condenados a muerte, y cambia esta obra de arte y ahora dice lo siguiente: como los residuos de sociedad del cosmos, llegamos a ser la mugre de todas las cosas hasta ahora. Esos son los términos que Pablo usa para describirse a sí mismo. Y su intención es, quizá en un tono irónico, ir contra esos valores, contra esos usos, contra esas costumbres que estaban infiltrándose y por lo tanto permeando a la comunidad de Corinto. Ellos estaban abrazando a la cultura de ellos y no se daban cuenta de cómo había esa tensión con los valores del Evangelio, con Jesús mismo. De ahí que, Pablo, pase a la siguiente sección en este pasaje 4:14, a la imitación. Dice Pablo, en efecto, no escribo haciendo que ustedes viren de vergüenza. Bueno, eh, supongo que quien haya leído esta carta, que era el objetivo, se recibe la carta y se lee en público a la comunidad, en Corinto, a la comunidad cristiana, probablemente cuando escucharon esto, seguramente que sí sintieron vergüenza, que sí se debieron haber aludidos, tocados, afectados por estas cosas que dice Pablo aquí. No escribo haciendo que ustedes miren de vergüenza, pero probablemente ese fue el efecto. Dice, al contrario, como a mis niños amados, cambia el tono, ¿no? Cambia el tono ahora. Deja atrás esa metáfora del teatro, del escenario, de la obra de teatro, y ahora cambia el tono, y ahora es un tono paternalista, padre e hijo. ¿Eh? Como a mis niños amados los amonesto, o como a mis niños amados reprendo. 4:15, ya que si innumerables esclavos protectores para el camino tuviesen en el Mesías, perdón, y en efecto, aquí el término que Pablo estaba usando en griego literal es pedagogos, lo que hoy llamamos pedagogos, pero pedagogo hoy día tiene un significado distinto. En aquella época, el pedagogo era ese esclavo de la casa, obviamente, que el dueño, el dueño de la casa, el maestro de la casa, digamos, asignaba
a uno de sus hijos. Este hijo iba a la escuela del maestro sofista, y entonces este esclavo lo acompañaba, lo custodiaba, era como su guardián, especialmente si era menor de edad, si no tenía todavía mayoría de edad. Este esclavo se responsabilizaba por cuidarlo a lo largo del camino de la casa a la escuela, le llevaba, y después de cuando terminaba su clase, su sesión, digamos, su estancia ahí, le traía de vuelta de la escuela a la casa, al lugar donde enseñaba el sofista. Lo llevaba el esclavo y lo traía. Ese es el paidos, ese era el pedagogo en realidad, originalmente. Por eso pongo esta traducción. Si innumerables esclavos protectores para el camino tuviesen el Mesías, quien jugase esa función, dice Pablo, aún así no muchos padres tienen, ya que en el Mesías Jesús, por medio del Evangelio, yo a ustedes llegué a engendrar. Y aquí hay un eco, como hemos visto en sesiones pasadas, del tiempo que Pablo pasó en Corinto. Esos casi 2 años, él llegó allí, estuvo los primeros 3 meses interactuando con la comunidad judía en Corinto, y después se mudó a un edificio contiguo a la sinagoga, y ahí estuvo compartiendo el Evangelio de Jesús. Tanto judíos como no judíos, es decir, como paganos, creyeron el Evangelio, se constituye esta iglesia, y después hubo ciertos conflictos con esta comunidad. Pablo pasó ese tiempo, y Pablo, y un eco de esa estancia de Pablo ahí, y Pablo habla de esa experiencia como en el momento en que él engendró a todas esas personas, en el sentido de él comunicó el Evangelio, ellos creyeron en Jesús e inician esa fe en Jesús. Y en ese sentido Pablo usa otra vez lenguaje metafórico para referirse a ese momento suyo. Y esos son sus niños, dice, esos son pues sí, sus niños eh, en el Evangelio. Y de ahí Pablo apela, es decir, tiene tienen, los corintios tienen esta presión cultural, han hecho esa concesión a su cultura, y Pablo está apelando ahora, ha dejado atrás la ironía, la metáfora del teatro y todo lo que ello expuso. Ahora está apelando les invita a recordar ese tiempo que Pablo estuvo ahí, cómo él compartió el Evangelio con ellos, y en base a esa estancia, a lo que vieron en él, y cómo le vieron actuar, proceder. Entonces él apela a esa autoridad, digamos, esa autoridad paterna, y les dice en el 16: les animo, les exhorto, les requiero, les convoco, les apremio, puede incluso decir les ruego, imitadores de mí, lleguen a ser, ¿no? Incluso también puede literalmente decirse artistas como yo lleguen a ser. Pero es decir, Pablo no está pidiendo que, bueno, es decir, hay que entender esta frase, imitadores de mí, y recuerden todo lo que he dicho anteriormente, estas palabras de Jesús, y cómo Pablo va contra la cultura. Y es eso, si hay que imitar a Pablo es porque Pablo en realidad está siguiendo a Jesús, está comunicando, está promulgando el Evangelio, está viviendo como Jesús, y por lo tanto, en ese sentido se puede decir, sí, hay que imitar a Pablo, porque Pablo, previamente todo esto que ha dicho aquí, imitar a Pablo es imitar a Jesús. Si hay alguien que se despojó del todo para darse a sí mismo, y lo hizo en una cruz y dio su vida por nosotros, y esa es la máxima expresión de darse por los demás, entonces es Jesús. Jesús se vio ahí débil, impotente, y fue crucificado. Uh, fue, fue exhibido desde que fue condenado por Poncio Pilatos hacia el lugar donde le fueron a crucificar. En ese desfile ya era el condenado a muerte también, y al final le ejecutaron, ahí le crucificaron. O sea, si hay alguien que vivió así, fue Jesús. Y por lo tanto Pablo dice, en un sentido, pues imítenme a mí, como yo, implícitamente ya nos ha dicho, está siguiendo, imitando a Jesús. Y además dice Pablo, no solo eso, sino dice, debido a esto envía a ustedes a Timoteo, este es otro ejemplo del trabajo de Pablo. Timoteo es su niño amado. Y otra vez, esta frase niño amado quiere decir que cuando Pablo tiene ese encuentro con Timoteo, del cual nos narra el libro de los Hechos, capítulo 16, eh, 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 Pablo probablemente fue el que comparte, es decir, aunque Timoteo crece en una familia donde hay temor del Señor, conocimiento del Señor,
Pablo probablemente fue el instrumento en el cual comprendió quizá Timoteo el Evangelio y cree en Jesús. Y de ahí que Pablo hable de Timoteo como su niño amado, así como los corintios son sus niños amados, toda la comunidad de Corintios son sus niños amados. Él estuvo ahí, les compartió el Evangelio, creyeron en él. Bueno, así fue el caso mismo con Timoteo, Hechos 16, lo vimos hace un par de años. Y luego, pero Timoteo, además de ser su niño amado, Timoteo es también digno de confianza o fiel en el Señor. Y esta frase es la tercera ocasión que aparece este adjetivo, fiel en el Señor. Primero se le aplica a Pablo a Dios. 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, dice, fiel es Dios y Él va a honrar todo eso que ha dicho previamente Pablo en ese día de la revelación, manifestación de Jesús. Bueno, Él nos va a mantener allí en la presencia del Señor, digamos, estoy parafraseando, fiel es Dios y Él lo va a hacer. Y luego, segunda, decía Pablo, en 1 Corintios 4, se busca que de los administradores, en esta tercera metáfora que empleó y que vimos la semana pasada, una característica de estos administradores de la casa de Dios es que sean fieles, dice. Y bueno, esta característica la tiene Timoteo, él es fiel en el Señor. Pistos es el término griego, fiel, digno de confianza. Bueno, esa es la intención de Pablo. Pablo va a enviar a Timoteo, eh, estaba por enviar a Timoteo, y presumiblemente con Timoteo va, presumiblemente, esta carta que está escribiendo. Presumiblemente. Bueno, pero aquí dice, ya envié a Timoteo, es mi niño amado, pero él presumiblemente lleva esta carta. Quien a ustedes recordará mis caminos, literalmente dice en griego, o también puede ser, entonces, mis procederes, mis andanzas, los cuales transcurren el Mesías Jesús. Y desde luego, Pablo puede apelar a su estancia ya en Corinto. Pasó 2 años con ellos, le vieron cómo procedió, y bueno, le vieron cómo procedió. Y dice Pablo, concluye en este punto, dice, tal como por doquier o en cualquier lugar, en toda iglesia yo enseño. Lo que Pablo está pidiendo a los corintios, lo que está enseñando, es decir, enfóquense en Jesús y sigan la manera de Jesús, vivan de acuerdo al señorío de Jesús, en pocas palabras. Así que hay que estar alertas de cómo la cultura puede influir, puede permear, puede impactar para amar a la comunidad. Hay que estar alertas de ello. En esencia es lo que Pablo está diciendo aquí. Perdonen, no sé qué me pasó ahorita en la pantalla aquí. Voy a detener tantito el compartir la pantalla. Perdón, algo le pasó a mi pantalla. Perdone, no sé qué se está comportando de una manera muy extraña mi computadora. Voy a tratar de... ¿Se me escucha todavía? No sé si alguien puede... Permítame tantito. Te escuchamos. Pero algo le pasó a la pantalla. De repente apareció esto, así, y no puedo... Mira. No puedo, mira, ya empieza a regresar. Tienes muchas cosas abiertas. Pero, cierra programas. No puedes. Pero no. De aquí, dales así, Bueno. cerrando. Pero tiene que ver con la pantalla. A ver. Perdón. Bueno, ¿Lo tienes grabado en el iCloud? ¿no? ¿Lo tienes grabado en el iCloud? Estaba grabando, pero de repente, no sé qué pasó. No, digo tu presentación. Sí, estaba grabando. Sí. No, No, aquí, no. No, se grabó aquí. Pero ya sí. ¿Sabes qué?